Muy buenas noches, mis queridos hermanos. Es miércoles 24 de septiembre del año 2025 y estamos en el día miércoles. Hoy todos son bienvenidos al estudio de media semana, al estudio que tenemos los días miércoles en la iglesia Semilla de Mostaza. Vamos a comenzar. Son bienvenidos todos los que están aquí y los que nos siguen a través de las redes sociales. Es miércoles de sabiduría, como lo hemos dicho cada miércoles que estudiamos, es miércoles de sabiduría. Y hoy vamos a estudiar los libros que tienen esta categoría, esta sección dentro de la escritura o dentro de la Biblia, en la división que los cristianos le hemos hecho a la escritura. Les llamamos de sabiduría. Son los libros de Eclesiastés y Proverbios que nos ayudan, que nos auxilian para tener un panorama de lo que representa la vida en este planeta. Tenemos grandes desafíos los seres humanos, tenemos grandes retos que comienzan para algunos desde muy pequeños, para otros en determinada edad, pero el libro de Proverbios y el libro de Eclesiastés nos ayudan, nos auxilian en esta tarea. Por eso es que a los miércoles le hemos denominado miércoles de sabiduría. Y bien, estamos en nuestra serie Instrucciones para tiempos sin razón. Y estamos desde hace ya bastante tiempo, desde hace casi 2 años en esta sección que corresponde a los capítulos 25, 26, 27, 28 y 29. Es decir, estamos casi terminando nuestro estudio de esta sección. La comenzamos en el capítulo 5 hace ya casi 2 años y semana a semana hemos estado reflexionando, meditando lo que el rey Salomón escribió. Como lo dije en la introducción de esta sección, hay dos partes del libro de Proverbios que con toda claridad dicen que fueron escritos por el rey Salomón. Me refiero al capítulo 10 y me refiero al capítulo 25. Bien, entonces estamos en esta sección, en nuestra serie que se llama Instrucciones para tiempos sin razón. Y les decía yo, pues nosotros cuando tenemos este título de esta serie, ¿por qué llamarle Instrucciones para tiempos sin razón? Porque cuando recordamos el nombre que le dio o el título que le ha dado, la frase que le ha dado el título a esta serie, recordamos pues lo que ha sucedido, lo que ha ocurrido o lo que vemos cotidianamente en este país. Y no solamente en este país, porque ahora gracias al internet podemos acercarnos a diferentes países, hasta los más remotos de México, y encontrar, pues sí, que el ser humano avanza tecnológicamente, pero retrocede drásticamente en cuanto al sentido común, en cuanto al uso de la razón y el raciocinio. Bien, instrucciones para tiempos sin razón. Y hoy vamos a meditar en el libro de Proverbios, capítulo 29, verso 18. Ahí vamos a detenernos, ahí vamos a estar estacionados por lo menos unos, ¿qué serán? Pues unos 30, 40 minutos. Dice Proverbios 29, 18, así. Lo leemos todos juntos. Dice: sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Una vez más, todos juntos. Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Lo leo, oramos y comenzamos. Proverbios 29, 18 dice: sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Vamos a orar. Señor, te damos muchísimas gracias en esta noche por tu palabra. Queremos que a través de ella tú nos enseñes, nos instruyas, nos dirijas, nos corrijas, Señor, y por favor nos des fuerzas para obedecerte siempre, en todo tiempo y en todo momento. Te damos muchas gracias en esta hora, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Bien, Salomón escribe y dice: sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Hay dos palabras que contrastan, dos palabras aquí. Estos proverbios se les conoce como proverbios de contraste o proverbios en los que Salomón presenta una idea y antepone una idea distinta. Sería como una especie de antítesis, es decir, coloca una verdad y coloca otra verdad contraria. Entonces aquí podemos decir, ¿qué es lo primero que dice? Dice Salomón: sin profecía el pueblo se desenfrena.
mas el que guarda la ley es bienaventurado. ¿Cuál es la correlación? ¿Cuáles son las dos palabras que se correlacionan en sentido contrario? Profecía y ley. Es decir, Salomón lo que está diciendo es que las sociedades, los pueblos, las naciones, y en particular el pueblo de Israel, pues son naciones que sin profecía, y ahorita vamos a ver el sentido de la palabra profecía, se desenfrena. Y vamos a ver también el sentido de la palabra se desenfrena. Y por el contrario, el que guarda la ley es bienaventurado. Son contrastes. Primero contrasta la profecía con la ley y luego contrasta el desenfreno con la felicidad. Es decir, aquí encontramos algo muy interesante, porque mucha gente piensa que si no tuviera límites, que si no tuviera restricciones, entonces sería muy feliz. Son como los hijos, que a veces piensan que los papás son un poco inhumanos al restringirles tantas cosas. Y creen que un día que los papás no les restrinjan nada, entonces serán felices. Y lo que Salomón está planteando es justamente lo contrario. La felicidad no existe, la dicha no existe fuera de los controles o fuera del orden o fuera de la disciplina. Y vamos a ver qué es lo que nos plantea Salomón en este proverbio del libro de los Proverbios, que está en el capítulo 29, verso 18. Bien, comenzamos y aquí puse una foto de uno de los tantos conflictos que ha habido y habrá en este mundo. Es decir, los seres humanos necesitan límites. Y quizás la Biblia nos marca con toda claridad que Dios puso límites. Le dijo al hombre, puedes comer de todo el árbol, de todos los árboles que hay en el huerto del Edén, pero no puedes comer del fruto de la ciencia del bien y del mal. Es decir, hubo una restricción, claro, y la pregunta es, bueno, ¿por qué nos ponen restricciones? Porque somos seres libres. Entonces, si Dios no hubiera puesto el árbol de la ciencia del bien y del mal, pues el hombre no tendría opción de obedecerle. Pero lo puso porque el hombre nace y crece en libertad. Pero, evidentemente, se necesitan siempre restricciones. Bien, estamos en Proverbios 29, 18, y esta es una imagen tomada del conflicto que recién ha terminado en Nepal, con una revuelta que le dio la vuelta al mundo, con un conflicto que se agravó y que fue profundizándose hasta que el primer ministro de Nepal tuvo que renunciar junto con todo su gabinete y se hizo una elección nueva para tener nuevas autoridades en Nepal. Vamos a estudiar nuestro texto con este título. Nuestra serie se llama Instrucciones para tiempos sin razón, y la instrucción de esta noche es la instrucción de escuchar a Dios. Y lo vamos a estudiar en dos puntos. Punto A, porque oírlo evita extraviarse. Y punto B, porque oírlo consigue dicha. Así vamos a estudiarlo. La instrucción de escuchar a Dios. Y punto A, porque oírlo evita extraviarse. Y punto B, porque oírlo trae consigo dicha. Comenzamos con nuestra introducción. Salomón, mis queridos hermanos, nos lleva a una idea que prevalece a lo largo de todos los libros de la Escritura y que en sí es la razón por la que fue revelada la palabra de Dios. Escuchar, oír, atender, poner por obra lo que Dios ha dicho. Dios, quien habla siempre y busca al hombre para tener comunión con él. ¿Qué es lo que Salomón está planteando? Salomón está planteando que Dios siempre, y no solamente Salomón, todos los autores, todos los profetas, los escritores del Antiguo y también del Nuevo Testamento hablan acerca de un Dios que se ha revelado, que se ha manifestado, que se ha dado a conocer porque porque desea tener comunión con el hombre. Y la última revelación, la más acabada y la última, es la palabra de Dios, contenida en la Biblia, como se le conoce, que consta de 66 libros en los cuales Dios muestra una y otra vez que quiere comunicarse con el hombre, que quiere que el hombre lo escuche. Por supuesto que Dios es respetuoso, y si el hombre no quiere escucharlo, pues definitivamente Dios se aleja, y Dios deja al hombre usar la libertad que le dio, porque el hombre fue creado libre, fue creado y diseñado por Dios libre. Dios no diseñó robots que se rindieran a él. Dios no diseñó seres que no tuvieran voluntad. Al contrario, le dio voluntad a los seres humanos para que puedan decidir correctamente, o puedan decidir, bueno, no sé si correctamente, pero puedan decidir
lo que quieran o deseen hacer. El rey de Israel plantea con toda claridad la necesidad de oír al Señor, porque cuando no se atienden sus preceptos y mandamientos, el ser humano pierde los referentes morales y espirituales que le dan consistencia como persona y comienza a extraviarse en ideas y conceptos que terminan por arruinarlos. ¿Qué es lo que Salomón está planteando? Salomón está diciendo que el ser humano necesita referentes morales y espirituales que le den consistencia como persona, porque el ser humano puede diseñar y ha diseñado sistemas de pensamiento, ideologías o sistema de creencias que pues con toda la libertad lo ha hecho, pero esos sistemas vistos en retrospectiva, no le han ayudado mucho. ¿Por qué no le han ayudado mucho? Porque en lugar de mejorarlo, en lugar de perfeccionarlo, pues lo que han provocado es una degradación que podemos encontrar en muchos lugares. Podemos encontrar de manera dramática cómo vive el ser humano. Por ejemplo, hay unas imágenes que nos impactan, que nos hacen sentir una profunda tristeza y conmiseración de estos seres en las calles de Estados Unidos que han sido vencidos por el fentanilo. Esta droga que inyectada produce una serie de irregularidades en el cuerpo que dejan casi en estado vegetativo a quienes la consumen. Y eso plantea una degradación que es terrible en la vida de los seres humanos. Y entonces Salomón lo que plantea es la necesidad de oír al Señor, de escucharlo, de atender lo que Él dice. Este proverbio que estamos estudiando esta noche es un proverbio de contraste porque nos conduce a dos conceptos o ideas extremas o ideas distintas. ¿Qué pasa si no se escucha al Creador? ¿Y qué ocurre si oye y se presta atención a lo que dice el Señor? Esta fórmula nos ayuda a dimensionar, o este proverbio nos ayuda a dimensionar claramente la diferencia entre oír y cerrar los oídos ante Dios. ¿Qué es lo que Salomón pretende? Salomón quiere que nosotros entendamos que se puede escuchar a Dios, pero también se pueden cerrar los oídos a lo que Dios dice. Esa es una verdad. Y eso lo plantea Salomón de una manera sencilla, de una manera simple, para que nosotros sepamos que en este mundo, que en esta vida, hay personas que oyen a Dios. Ahora estoy hablando en sentido, no es que se oiga una voz audible. No, cuando digo que oyen al Señor es porque toman la palabra de Dios o la Biblia como su norma o como su sistema de norma para poder vivir en este mundo. Hay otros que dicen, no, yo no voy a escuchar eso, yo no voy a leer eso, yo no voy a oír eso, y Dios respeta a tales o a quienes toman esa decisión. Salomón sabe perfectamente que Dios ha hablado, que Dios habla y que Dios hablará. Lo hizo antes a través de sus profetas, lo hace ahora a través de su bendita palabra contenida en los 66 libros de la Biblia, y lo hará en el futuro cuando venga a juzgar a los vivos y a los muertos, que sí o sí lo oirán. Es decir, Dios en estos días, en estos momentos, habla como siempre lo ha hecho, y oyen los que así lo desean, y los que no lo desean no lo oyen. Pero llegará un momento en el que lo quieran escuchar o no lo quieran escuchar, Dios hablará y fuerte, y entonces todos tendrán que oírlo. Aunque no lo deseen, aunque no lo quieran, aunque en su vida terrenal no hayan nunca atendido lo que Dios demanda. Se trata entonces de recordarnos a través de este verso que Dios nos ama mucho y por eso nos habla. Cuando Dios guarda silencio, lo que sigue es su juicio. Un juicio implacable, según podemos apreciar a lo largo de la historia de Israel, a quien una y otra vez habló, y cuando lo escuchó fue victorioso, pero cuando no oyó a Dios fue derrotado, avergonzado, humillado e incluso esclavizado.
los seres humanos necesitamos siempre dirección, orientación, guía en los más diversos asuntos de la vida personal y colectiva, y requerimos una fuente confiable para tomar decisiones de tal manera que no podamos dañarnos y tomemos determinaciones equivocadas. ¿Qué es lo que plantea Salomón en este proverbio? Plantea algo que es muy importante. Los seres humanos necesitamos una guía. Los seres humanos requerimos que alguien nos dirija. Y evidentemente la primera dirección que necesitamos es aquella que tiene que ver con nuestra vida personal, con las decisiones que son importantes para nuestra vida, con las decisiones que son valiosas, que son determinantes. Por ejemplo, ¿a qué me voy a dedicar? ¿O qué trabajo voy a tener? Otra decisión es con quién me voy a casar. Otras decisiones u otras necesidades que tenemos es cómo voy a educar a mis hijos. Los seres humanos entonces necesitamos dirección, orientación, guía en los más diversos asuntos de la vida personal y también en lo que tiene que ver con la vida colectiva. Punto A de nuestro estudio. A, porque oírlo evita extraviarse. Este texto de Proverbios que reflexionamos esta noche dice en la primera parte: sin profecía el pueblo se desenfrena. Así dice Salomón. Esta afirmación es categórica, no admite, no es una suposición, no es una hipótesis, no es un sentimiento, es una afirmación y es categórica. El pueblo sin profecía o sin profecía, el pueblo se desenfrena. Eso lo dice Salomón. Ahora, eso vamos a ver qué es lo que quiso decir Salomón, qué es lo que pretendió Salomón decir con esto. La palabra profecía que se emplea en este verso procede del vocablo hebreo chazón, que significa visión, revelación o, como está traducido, profecía. Estas son las tres palabras que se traducen de la raíz hebrea que se utiliza cuando traduce la Reina Valera 60, profecía. Viene de la palabra chazón o chazón, que significa visión, revelación o profecía. Proviene de la raíz que significa ver, el verbo ver, y se usa a menudo en la Biblia, especialmente en los libros proféticos, para describir una visión divina. La palabra deriva de la raíz que significa ver o prever. Creo que escribí mal aquí, prever. Falta una E. La palabra entonces deriva de la raíz que significa ver o prever. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Salomón? Salomón dice que sin profecía el pueblo se desenfrena. La palabra profecía que se usa en este texto es la palabra chazón. Y esa palabra chazón significa visión, revelación o profecía. Está relacionada con el verbo ver. Es bien interesante lo que hizo la Septuaginta cuando se tradujo del hebreo al griego este proverbio. La palabra profecía, la que usa la traducción de la Septuaginta al griego es la palabra intérprete. Es decir, lo que está diciendo, lo que dice la versión de los 70, no dice ni profecía, no dice ni revelación, no dice ni visión, sino dice el intérprete. Y la palabra intérprete tiene relación con lo que dice el traductor los traductores de la Septuaginta utilizan el término en hebreo que está en el libro de Génesis cuando se dice que José era un intérprete de sueños, aunque él siempre dijo que él no era el que los interpretaba, sino Dios es el que le decía lo que significaban los sueños. Entonces, pero él lo conocían como un intérprete. ¿Qué quiero decir con todo esto? ¿Qué es lo que significa profecía entonces?
¿Qué es lo que quiere decir Salomón cuando dice que sin profecía el pueblo se desenfrena? Quiere decir que en el caos, en la desorientación, en las cosas que desconocemos, siempre se necesita alguien que nos conduzca. Los seres humanos necesitamos referentes. Los seres humanos necesitamos personas que nos digan qué está pasando y qué va a suceder. No en el sentido de la profecía, porque en el sentido de la profecía encontramos la palabra de Dios que el apóstol Pedro escribe en su segunda carta y dice que es como una antorcha que alumbra hasta que aparezca el lucero de la mañana en nuestros corazones. Es decir, ¿qué es lo que quiere decir Salomón cuando dice que sin profecía el pueblo se desenfrena? Es decir, quiere decir que cuando hace falta el mensaje de Dios, cuando hace falta lo que Dios ha llamado o lo que Dios ha revelado a la vida de los seres humanos, entonces el pueblo se desenfrena. La expresión chazón puede referirse a un sueño, una comunicación divina o una visión profética. El término chazón puede ser un sueño, una comunicación divina o una visión profética. Transmite esa palabra la idea de una visión espiritual más que solo física. Un ejemplo lo encontramos en la frase la visión de Isaías, que se escribe así en hebreo: Chazón o Chazón, Yesha, Yahanu. Es decir, ahí lo que dice en el libro de Isaías, cuando comienza el libro, dice la visión de Isaías. Es la palabra Chazón. Entonces Salomón dice, el pueblo que no tiene visión, el pueblo que no conoce la revelación divina, el pueblo que no vive al amparo o que no vive bajo la revelación divina, es un pueblo que se desenfrena. ¿Qué es lo que hace este libro entonces? ¿Qué es lo que produce este libro? En este libro encontramos muchísimas bendiciones, pero también encontramos restricciones. Restricciones que Dios ha establecido, no por capricho, no porque quiera limitar al ser humano, no porque quiera que el ser humano no disfrute de su existencia. Al contrario, Dios ha establecido ciertas restricciones porque el hombre sin restricciones se vuelve, como escribió este autor de la ciencia política, Thomas Hobbes. Él escribió en el libro de Leviatán y dijo, el hombre es el lobo del hombre. ¿Y por qué dijo eso? Porque hay un problema entre los seres humanos. Si los seres humanos no tienen restricciones, los seres humanos se vuelven, el propio libro de Eclesiastés lo dice, se vuelven hasta como los animales. Salomón, mis queridos hermanos, se está refiriendo a la palabra de Dios que en sus días se daba a través de los profetas y que en nuestros días encontramos plasmada en los 76 libros del Nuevo Testamento, del Nuevo y Antiguo Testamento. En la Biblia encontramos toda la profecía que necesitamos para nuestras vidas. Ahí está la palabra del Señor. Aquí encontramos todo lo que Dios quiere que nosotros entendamos, todo lo que Dios quiere que nosotros conozcamos, todo lo que Dios demanda o desea que usted y yo sepamos. Salomón, cuando dice sin profecía el pueblo se desenfrena, lo que está diciendo es que sin lo que Dios ha dicho, sin lo que Dios ha hablado, las personas nunca van a tener un referente que les permita estar en una condición en la que no transgredan, en la que no traspasen, como Salomón le llama también, los linderos antiguos. Cuando hace falta ese mensaje, dice Salomón, el pueblo se desenfrena. Hay algunas versiones que en lugar de pueblo traducen gente. Y podríamos usar ese término porque se entiende, podríamos decir, cuando sin profecía la gente se desenfrena, que sería un poquito mejor. ¿Por qué? Porque cuando decimos pueblo, pues pueblo pensamos que es un grupo de personas determinadas, pero aquí, cuando usamos el término gente, pues es más amplio el sentido. La gente sin profecía,
La gente sin revelación divina, la gente sin escritura, pues se desenfrena. La palabra desenfrena procede del vocablo para. Y este vocablo para en el hebreo literalmente significa eliminar restricciones. Eso significa la palabra para. ¿Qué es lo que está diciendo Salomón? Salomón está diciendo la gente sin profecía quita las restricciones. El vocablo se usa también para referirse a un asno salvaje, es decir, a un animal fuera de control. Es decir, la palabra para, cuando la encontramos en el Antiguo Testamento, se refiere justamente cuando se quitan las restricciones. Pero esa misma palabra tiene que ver con un asno salvaje. Y ustedes saben lo que es un animal salvaje. Los animales son de dos categorías, pueden ser salvajes o pueden ser domésticos. Y el asno salvaje, pues es un animal que no tiene control. Ok, Salomón dice, sin profecía, lo que le sucede al pueblo o lo que le pasa a la gente es que no tiene restricciones, es que no tiene límites. Y el ser humano, mis queridos amigos, necesita límites. Necesita saber que no puede pasar ciertas fronteras en todos los ámbitos, en su vida personal, en su vida familiar, en su vida social, en su vida dentro de este mundo. El ser humano necesita saber hasta dónde puede llegar y a dónde tiene que detenerse. No debe pasar las fronteras naturales, las fronteras legales, pero sobre todo aquí Salomón se está refiriendo a no transgredir las fronteras espirituales. La palabra para, que usa el hebreo para la palabra desenfreno, nos lleva a pensar también en un asno salvaje. Un animal que no tiene control. Un animal que no puede ser útil porque no puede controlarse. Nos queda claro que a falta de la palabra de Dios, la falta de la palabra de Dios en una persona o sociedad, lo que provoca es que se desboque como un asno salvaje que vive sin ninguna clase de control y hace lo que quiere cuando quiere. Una sociedad que no atiende a la revelación divina queda a merced del caos porque cada quien hará lo que bien le parezca. Porque imagínense, pues hay personas, estaba yo leyendo una información, imagínense, lo que está pasando en Estados Unidos es verdaderamente dramático, mis queridos hermanos. En un centro de detención centro de detención migratorio, estaban la policía del ICE, o lo que sería la policía migratoria, o la migra, como le dicen los paisanos allá. Y en Texas, un hombre disparó contra todos los detenidos e hirió a bastantes. Creo que mató a 3 migrantes. Y el ICE tuvo que responder y lo mataron. Si no hay restricciones, si no hay límites, dice Salomón, sin profecía, el pueblo se desenfrena. Lo podríamos parafrasear de una manera más entendible para nosotros. Es, si el ser humano no tiene restricciones, o si el ser humano no tiene referentes morales, como los que hay en la Escritura, espirituales, no va a tener restricción alguna, no va a tener límites. Punto B, porque oírlo trae consigo dicha. El versículo que meditamos en esta ocasión dice en su segunda parte, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Dice el contraste que hace, dice, el pueblo sin profecía, el pueblo se desenfrena. Y en la segunda parte del texto dice, mas el que guarda la ley es bienaventurado. ¿Qué contraste más sutil y más sugerente? Sin profecía, el pueblo se desenfrena. Y luego dice, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Nos queda claro que una persona
o nación que atiende la palabra de Dios cae en un estado de dicha y felicidad distinta al que el mundo da u ofrece, porque si bien atender lo que Dios dice nos lleva a enfrentar adversidades y dificultades, la dicha de saber que se está cumpliendo con la voluntad de Dios llena de alegría la vida de las personas. Es decir, Salomón está planteándonos algo que el Salmo número 1 nos dice a lo largo de los 6 versículos que integran ese salmo. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Ese es el concepto que Salomón está manejando. Sin profecía, el pueblo se desenfrena. Más el que, dice nuestro texto, más el que guarda la ley es bienaventurado. La Biblia tiene la virtud de detener nuestros malos deseos. Salomón usa la expresión ley para referirse esencialmente a los primeros 5 libros de la Escritura. Pero en sentido amplio, la expresión podemos aplicarla sin problema alguno a toda la revelación divina que nos ha llegado hasta estos días. Es decir, Salomón nos dice que la ley, la Torá, la instrucción, cuando hablamos de la Torá o cuando hablamos de la ley, mucha gente piensa que la ley es un asunto estrictamente algo que está impuesto y que tiene una connotación mala para los cristianos, la ley. Pero en realidad la palabra ley en el hebreo tiene la connotación en su original, la Torá, el sentido es instrucción, enseñanza, entrenamiento, pues. Ahora, Salomón dice: sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Utiliza estas 2 frases. La palabra ley, que ya la hemos estudiado en muchas ocasiones, la palabra ley procede del vocablo Torah, y esa palabra Torah significa instrucción, enseñanza. Luego dice, el que guarda la ley, es decir, el que obedece los preceptos de Dios. ¿Qué hay para esa persona? ¿Cuál es lo que va a recibir esa persona? Dice Salomón que va a ser una persona bienaventurada. Y la palabra bienaventurada, su traducción más sencilla puede ser una persona dichosa, una persona bendecida, una persona que encuentra la alegría, quizás en las cosas más sencillas y más simples que pueda haber en este mundo. Terminamos así nuestro estudio de esta noche, que vimos a lo largo de estos minutos, y hago un pequeño repaso. La instrucción de escuchar a Dios. Punto A, porque oírlo evita extraviarse. Y punto B, porque oírlo trae consigo dicha. Vamos a ver. Señor, te damos muchísimas gracias en esta noche por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a acercarnos a tu palabra y respetar los límites que has puesto en ella. Porque sin profecía, el pueblo, Señor, se desenfrena, la gente se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.